Let's begin. Rule 1, 2, and 3. Las reglas 1, 2 y 3. Las habilidades 1, 2 y 3 fueron las que vimos ayer. ¿Se acuerdan de cuál es la primera habilidad de la estructura? Todas las oraciones llevan, ¿qué? Un sujeto antes del verbo. Sujetando desde el verbo. Muy bien. Mm, ¿Cómo diría es hermosa? Refiriéndome a una mujer. She's beautiful. She's beautiful. Very good. Tenemos que a fuerzas poner el she. No es como en español es hermosa. Sin, no es a fuerzas decir ella es hermosa. Pero en inglés sí. Todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo. Ok. La segunda habilidad tenía que ver con las preposiciones. ¿Cómo se le llama a la cosa o persona que va después de una preposición? Objeto. Objeto. Bien, los sujetos van después de preposiciones y también después ¿de qué? ¿Los objetos? Los objetos, sí, Ah, objetos. verbo. Después del verbo, exactamente. Los objetos van después de los verbos o después de preposiciones. Y ahí es importante no confundir el objeto de una preposición con el sujeto. Y la tercera habilidad era la de apositivos, appositives. ¿Se acuerdan lo que es un apositivo? Palabras que podrían describir más como al sujeto. Muy bien, como para referirse a él o a ella o a esa cosa. Good, good, good. All right. Bueno, vamos a continuar con la habilidad 4. Si tiene sus libros, es la página 205, 205 o en el PDF 223, 223, 205, 230, 23. Miren, normalmente hay como el estándar 5 formas de verbos. Otras personas dicen que son más formas de verbos, pero normalmente son 5 formas de verbos las que reconocemos. No estoy hablando de tiempos gramaticales como el presente simple, pasado simple, futuro simple, no. Formas de verbos. Hay 5 formas de verbos. Por favor, anoten esto. 5 verb forms. Y esto hace importante porque vamos a empezar a ver diferentes formas de verbos. La primera forma de los verbos es la forma base form. Ah, la base form sería como eat o tal vez clean. Esos son verbos bases. Un verbo base es el verbo sin ing, sin ed, sin s. Así, su forma más sencilla. Si tú buscaras cómo se dice trabajar en inglés, te va a aparecer work. Y work es el verbo base. El verbo base es como lo encontrarías exactamente en el diccionario, el verbo. Es como present. Es presente, sí, exactamente, pero no es el único que es presente, porque también está el third person form, la forma en tercera persona. Y eso sería como eats o cleans, y ese sí lleva el S, la S. Y este igual es el presente. Si, si eat y eats, ambos son para el presente, ¿cuándo voy a usar eat y cuándo voy a usar eats? Cuando se esté refiriendo a él o ella, se Él o ella. utiliza it's. Eats, exactly. O it, ¿no? Ujú. O it, he, she o it. Muy bien. Yo diría I eat, yo como. You eat, tú comes. We eat, they eat, o she eats, he eats, it eats.
La tercera forma de los verbos es lo que, bueno, aquí en México les enseñan como verbo ing, pero la palabra técnica para un verbo ing es presente participio, present participle. Y esto ya sería como eating o cleaning, los verbos ing. Ahora, le decimos presente participio porque no siempre un verbo ing es un verbo. Mm, y eso puede ser un poco raro. Un verbo ing no es un verbo, pero es porque le hicimos, y es por eso que le hicimos presente participio. Porque un presente participio sí puede ser un verbo o parte del verbo, o puede ser un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, he is eating, eating es parte del verbo is eating o el presente continuo. El presente continuo es el verbo be, como is, am, are, y un verbo ing. I am eating, she is eating, he is eating, we are eating. En este caso, he is eating en esta oración es parte de un verbo. No es un verbo por sí solo, porque si dijera solo he eating, no estaría bien decir eso. Faltaría el verbo be. Ya el verbo be es con el verbo ing o el presente participio. Ahora sí juntos ya hacen un verbo, el verbo en presente continuo. Ahora, el presente participio a veces es un adjetivo. Como si yo dijera, mm, this is an interesting book. Si ven, la palabra interesting termina en ing, pero no es necesariamente un verbo. Aquí, interesting, ¿qué tipo de palabra es? Eh, Positive. No, 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 no. Eso no se lo he enseñado, se lo he enseñado. ¿Adjetivo será? Es un adjetivo, ya. Un adjective. Una palabra que describe a una persona o una cosa. Entonces, el presente participio puede ser un adjetivo o puede ser parte de un verbo. Miren, la palabra interesting la puedo usar como un verbo, por ejemplo, this book is interesting me. Este libro me está interesando. This book is interesting me. Y ahí, interesting es parte del verbo. Is interesting. All right. ¿Preguntas hasta el momento? Questions? Okay. Después tenemos las últimas dos formas de los verbos, que normalmente son las formas más complejas, que es la forma del pasado, past form, como ate o cleaned, y tenemos el pasado participio, que sería eaten o clean. Clean queda igual porque si terminan ed en el pasado, probablemente terminan ed en el pasado participio porque es un verbo regular, esa es su regla, que termine en ed en el pasado. Pero en el caso de eat es un verbo irregular, así que cambia de ate a eaten. Hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Pero estas son las cinco formas de verbos. Y ya con estas formas, las pueden manipular las formas de verbos
hacer ahora sí ya tiempos gramaticales. Combinamos los verbos para ya hacer cosas como el presente perfecto, el pasado perfecto, el futuro continuo, ese tipo de cosas. Pero aquí, en esta habilidad, lo que vamos a ver es esto de los presente participios, que son los que terminan en ing. Y en habilidad 5 vamos a ver los pasados participios, que son como en o cleaned. Eh, estas, estas habilidades son importantes porque ya estamos viendo combinaciones o patrones de verbos. Y como les había dicho, la primera regla del inglés es que todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo. Y un verbo ing no es un verbo, al menos que vaya acompañado del verbo be. ¿Ok? Quiero que anoten, eso es lo primero. El presente participio no es un verbo, al menos que vaya acompañado de un verbo be. El verbo be podría ser is, am, are, was, were, tal vez hasta will be en el futuro y diferentes formas. Entonces, tomando eso en cuenta, que todas las oraciones necesitan un sujeto y un verbo, y que el presente participio no es un verbo, al menos que vaya con el verbo be, ¿cuál sería la respuesta correcta para esta pregunta? Was. Was, Is. is, ok. Vamos a ver esta pregunta. ¿Tenemos sujeto en esta oración? ¿Cuál? The child. A The child. child. Ok. Playing in the yard is my son. Ahí hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? Playing. Playing. Mm, no, no es verbo aún, porque le faltaría algo para que fuera verbo, ¿no? Pero yo veo otro verbo, no sé si ustedes lo vean. Is. Es, es un verbo. Entonces tenemos un sujeto y tenemos un verbo. ¿Qué va aquí? Porque no podemos poner is, no podemos poner was, porque ya tenemos un verbo. Now. No. Yes, exactly. The child now playing in the yard is my son. El niño ahorita jugando en el patio es mi hijo. Aquí no podemos poner is ni was porque ya tenemos un verbo. No podemos poner he porque ya tenemos un sujeto. Entonces la única opción sería now. Y se vale poner now ahí. Se vale ponerlo. Y esto aquí, now playing in the yard, ahorita jugando en el patio, esto es solo un adjetivo. Esto describe al niño. Y igual si elimináramos todo lo que acabo de circular y dijera nada más, the child is my son, la oración está completa. Porque los adjetivos no son necesarios para una oración, solo el sujeto y el verbo. Pero ese tipo de preguntas se van a encontrar, los van a confundir. Van a poner aquí un verbo ing para que ustedes elijan un verbo be, para que ustedes pongan is, para que ustedes pongan are o am, was, lo que sea. Pero va a ser un problema porque ya en la oración habrá otro verbo.
y tienen que tener cuidado. Recuerden, solo un sujeto, solo un verbo. Let's practice. Hello, Diana. Les estaba comentando a tus compañeros que, bueno, tú conoces lo que es un verbo ing, Diana, ¿no? Okay. Como eating o cleaning. Estos no siempre son verbos. Como si yo dijera, this is an interesting book. Interesting, en este caso, no es un verbo. Interesting es un adjetivo. Describe el libro, no describe la acción. Pero a veces el presente participio, el verbo ing, sí es parte de un verbo cuando lo combinas con el verbo be. Y esos son los tiempos continuos: presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo, futuro perfecto continuo. Cuando combinamos el verbo be y un verbo ing, ahora sí ya tenemos un verbo. Y necesitamos tener cuidado porque recuerden que la primera regla es que todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo. A veces les van a poner preguntas donde la oración ya tiene un sujeto y un verbo y les deja un espacio antes de un verbo ing y los va a confundir. No, pues va a tener que ir ahí un verbo be, pero no siempre es así. A veces ese verbo ing debería funcionar solo como adjetivo y debería estar solo. Y a veces, si no hay verbo, pues sí le faltaría poner el verbo be. Vamos a practicarlo y al final les voy a dar al final hay un ejercicio que simula las preguntas de un TOEFL real con todas esas habilidades que les he enseñado, del 1 a 5. Number 3. Aquí vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a desarrollar el sujeto una vez, el verbo 2 veces y los presentes participios los vamos a encerrar y vamos a decir si son adjetivos o verbos. ¿Ok? Number 3, yo lo hago para que tengan un ejemplo. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair. Yo sé que the artisans es el sujeto, were demonstrating es el verbo. Ya no veo ningún presente participio, así que, bueno, nada más me quedo con este. Y demonstrating, en, en este caso, ¿es adjetivo o verbo? Verbo. Verbo. Very good. Verb. ¿La oración es correcta? Sí. Sí. Yes, yes. ¿Por qué es correcta? Sí es correcta, pero ¿por qué? Yes, yes, yes. Pues tiene sujeto, tiene verbo, Cumple las reglas. cumple Cumple la las reglas. regla. Perfecto. Yes. Okay, Diana, number 4. Léela y dinos cuál es sujeto, verbo y lo que son los presentes participios. Ok, solo una disculpa y se escucha ruido de construcción que al lado de mi casa están construyendo. Ah, no, todo bien, todo bien. Okay. The fraternities are given the wildest parties attract the most new pledges. Um, ok, nuestro sujeto es de fraternities. Nuestro verbo es are giving. ¿Es el único? Y, mm, bueno, y tenemos attract. Tract. Y aquí hay un problema, ¿no? Sí, Ok. y pues nuestra frase está incorrecta. Es incorrect. ¿Y cuál es el presente participio y es verbo o adjetivo? Aquí nuestro presente participio es verbo. Very good. Verb.
All right, good. Okay. Good, good. Y en este caso, ¿ustedes cómo corregirían esta oración? Si el Mm, problema son los verbos, pues tendríamos que hacer algo con los verbos, ¿no? ¿Pero qué? Pues conjugarlos, pero pues no sé si sería correcto igual ponerlo en gerundio. Attracting the most new pledges. O tal vez se le pueda poner el to attract the most. Close, close. Porque mira, aquí las fraternidades están dando a las fiestas más locas, atraen los nuevos estudiantes, los nuevos pledges. Mm, Podríamos Algo está. agregar, podríamos agregar And, y atraen a los mejores. okay, the fraternities are giving the wildest parties and, okay, podría ser así, pero si ponemos and, tendríamos que cambiar attract a también en presente continuo. The fraternities are giving the wildest parties and attracting the No podemos most. quitar el R. ¿Podemos qué? Quitar el R. Ya, ese sería como lo más sencillo a hacer. ok, Las fraternidades dando las fiestas más locas atraen los nuevos alumnos. ya. Yes. En vez de están dando, usándolo como un adjetivo, ahí sí funcionaría. Recuerden que los adjetivos describen que la persona o la cosa. Entonces aquí dando las fiestas más locas, describe las fraternidades. Ok. Number 5, Rafael. The first team winning 4 games is awarded the championship. El sujeto sería team o the first team. Ujú. Ujú. Creo, yo encuentro dos verbos. No sé si winning se considera verbo o solo pasado participio. Ahí tengo dudas. Ujú. ¿Y Y el cuál sería award. el Ujú. award? Ok, perfecto, perfecto. Tú dime, ¿winning es verbo o es adjetivo? Ujú. Adjetivo ahí, Ahí es adjetivo. ¿Por qué? pues le encuentro más sentido. No, no tiene el verb to be antes. Exactamente, muy bien. Entonces tenemos un sujeto, un verbo. ¿La oración está bien? Está bien, sí. Very good. The first team winning 4 games is awarded the championship. Yep. El primer equipo ganando 4 partidos se les premia el campeonato. Number 6, Jesús. The speaker was trying to make his point, was often interrupted vociferously. Entonces, the speaker es el sujeto. Ujú, Was trying es uno de los verbos, porque ujú, hay varios. También was often interrupt es el otro verbo. ujú. Y el presente, perdón, el presente participio de was the trying es es un verbo, está funcionando como verbo ahí. Exactamente. Muy bien. Y was often interrupt también es un verbo. Ujú. Entonces, la oración está Está incorrecta. Ujú. Ya, incorrecta. ujú. Yes. ¿Cómo lo corregiríamos? Teacher. ¿Y Y ahí Rafael? no se puede considerar el his como otro sujeto. O sea, no puede llevar dos sujetos y dos verbos. His point, así, Ah, no sería sujeto porque va después del verbo was trying to make. Y recuerda que lo que vaya después de verbo son objetos. Sí, sí, sí.
¿Cómo lo corregiríamos, Jesús? ¿Qué eliminarías tú? Porque en español sería como el platicante estaba tratando de hacer su punto, fue interrumpido frecuentemente vocalmente. ¿Podría ser quitando el often? Often. No, often está bien ahí. Ok. Quitando el was. ¿Este o este? The first one or the second one? The first one. First one. Yes. Tendríamos que convertir uno de esos verbos en un adjetivo para que la regla de un sujeto y un verbo se cumpla. Y ahora sí, el hablante, tratando de hacer su punto, fue frecuentemente interrumpido. Ahí sí está bien. Number 7, Israel. Sí. The fruits were rotting because of the moisture in the crates, carrying them to market. Vamos a ver qué es moisture. Is the Moist- crate? Ajá, Moisture es humedad. Moisture. And in the crates, como en las cajas. Crates ok, son como cajas que se usan para mover frutas, como esas de madera. ok. El sujeto sería the fruit. The fruits, yeah. El verbo were rooting. Okay. Mm, Otro verbo sería carrying. Es verbo. O ese sería el presente participio. Sí, es un presente participio igual que rotting, Ok. pero no es verbo, porque le falta ¿qué? Mm, Sujeto antes, ¿no? No sujeto, no sujeto, no. Ok. Le falta el verbo be antes, como is, am, are, was, were. Pero ahí está solo el presente participio. Entonces, este es adjetivo. Ok. El otro presente participio también es adjetivo. Ese Este, sería vale. verbo. Ese sí es verbo, ¿verdad? Porque va con were. Entonces tenemos un sujeto y un verbo. El sujeto concuerda con el verbo. La Mm, oración es correcta. no estoy seguro. Si quieres, yo te lo reduzco. Las frutas se estaban pudriendo porque la humedad en las cajas llevándolas al mercado, Pues así no estaría correcto. ¿no? No. Ok. ¿Cómo lo corregirías? ¿O qué cambiarías tú? A ver, las frutas se estaban pudriendo por la humedad en las cajas llevándolas al mercado. Mm, Suena raro, ¿no? Suena sí. raro, pero es correcto. Ah, Es correcto porque tiene el sujeto, tiene el verbo, solo uno y uno, y concuerdan. Está bien el sujeto con el verbo. Ya todo lo demás es como, son cosas para distraerlos nada más. Siempre van a haber preguntas con mucha información nada más para distraerlos, pero solo una cosa va a ser como la importante de ahí. ok. Okay, very good. Number 8, Diana. Mm. Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. En este caso, nuestro sujeto son students.
Sí. Okay. Um, verbo sería should. Should complete. Should complete, sí. Y nuestro, digamos que son adjetivos, ¿no? Adjective sería desiring. Ok, muy bien. Ya este participio sí es un adjetivo. Un adjetivo. Ujú. Y está correcta la oración. Ok, good. Perfect, perfect. Number 9, Rafael. The advertisement were announcing the half-day sale received a lot of attention. El sujeto de advertisement, el verbo were announcing, ya encontramos ahí el participio es verbo Ok, y hay otro verbo allá, received, ok, y está mal la oración. ok, ya. Ya. Está mal porque hay dos verbos, ¿verdad? Incorrect. Ahí sería los anuncios estaban anunciando una venta de mediodía, recibieron mucha atención. ¿Qué quitaríamos, Rafael? Creo que ya tú fuiste un El, experto en saber qué quitar. el were. El where, ya. Los anuncios anunciando la venta de mediodía recibieron mucha atención. Ahí sí está bien. Good. And Jesús, number 10. The spices flavoring the meal were quite distinctive. Entonces, the spices sería el sujeto, Ujú. flavoring sería el verbo, Ok, perdón, un presente participio y were sería el verbo. ok, ok. Ujú. Y el Flavoring, presente participio sería el adjetivo, ¿verdad? yeah, good job. Correct or incorrect? Está correcto. Ujú. Perfect. Yes. Aquí esta oración se puede traducir muy literalmente al español, pero sería como las especies dándole sazón a la comida eran muy distintas. Flavoring es como darle sabor a algo. Ok, bueno, creo que ya entienden lo que es un presente participio. Es una palabra que termina en ing. A veces puede ser parte de un verbo, a veces puede ser un adjetivo. Aquí lo que ustedes tienen que cuidar es asegurarse de que, bueno, como ustedes tienen que elegir la palabra que va en la oración en el TOEFL, asegurarse de que si hay un sujeto y un verbo, que no metan otro verbo. Eso es importante. O que si hay un sujeto pero falta un verbo, que asegurarse de meter un verbo en la oración para que ya esté correcta la oración. ¿Preguntas antes de continuar? Questions? No? Okay. Ah, sí, por cierto, y ya grabé la, la clase de ayer y ya la subí a YouTube. ¿Está bien si les mando las grabaciones de las dos clases los sábados? Sí, ok. Ah, por cierto, Diana, entraste tarde, pero les he dicho a los muchachos que ya pagué sus TOEFLs. Ya voy a compartir sus números con la escuela para que cada uno individualmente elija el mejor horario. ¿Ok? Ah, ok, perfecto. Gracias, teacher. You're welcome. Ok, continuamos con lo que son los pasados participios.
Si ven, aquí hay algo que dice Appendix F y aquí va a haber una lista de pasados participios irregulares. Los regulares no importan porque terminan en ed, es fácil, pero los irregulares sí son extraños porque pues como no tienen regla, tienes que memorizártelos por tu propia cuenta. El Appendix F, si vamos a el Table of Contents, el Appendix F está como hasta el final del libro. Appendix F, Irregular Verb Forms, página 582. Pueden ir acá al final del libro. Y podrán ver este ejercicio de verbos irregulares. ¿Ustedes creen que podrán realizar este ejercicio de aquí a la próxima clase, que sería hasta el próximo jueves? Yes. Okay. Este ejercicio va a ser para ayudarles como recordar más verbos, para que sepan las formas de los verbos, porque bueno, sabiendo las formas de los verbos va a ser más fácil TOEFL, porque van a poder identificar lo que son los pasados participios, y van a poder combinar bien los verbos. Let me see. Que ya lo mandé al chat para que no se nos olvide. Yes. Regresamos. Ok. Igual que un presente participio, un pasado participio puede ser un adjetivo o puede ser parte de un verbo. Anoten esto. El pasado participio puede ser parte de un verbo o un adjetivo. Si es parte de un verbo, irá con el verbo be o el verbo have. Les voy a dar unos pasados participios comunes. Slept. Aquí hay algunos adjetivos irregulares como written, eaten, drunk, slept y purchased es un verbo regular porque termina en ed. Ahora, como les había dicho, estas palabras pueden ser verbos si los combinamos con el verbo be o el verbo have. Obviamente no solo con be o solo con have, también en sus distintas formas, como el verbo be, is, am, are, was, were, y have tiene pues have, has o had. Cuando combinamos el pasado participio con un verbo be, eso es la voz pasiva.
Por ejemplo, the book was written 100 years ago. El libro fue escrito hace 100 años. En este caso, esta es la voz pasiva. La voz pasiva se refiere a las oraciones que tienen un sujeto pasivo. El sujeto recibe la acción. Como aquí, el libro no escribe, el libro fue escrito. El libro recibió la acción. Esa es la voz pasiva. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. ¿Ok? ¿Cómo podría decir el libro fue comprado hace 10 días? The book, el libro fue comprado. Was bought. Was bought. O was purchased. Purchased, bought is the same thing. Solo que purchase suena un poquito más formal. Pero sí, esto sería la voz pasiva. El libro otra vez recibe la acción. Es pasivo. Y cuando combinamos el pasado participio con un verbo have, eso es el tiempo perfecto o present perfect, past perfect, future perfect. Por ejemplo, I have written 2 books. He escrito 2 libros. I have bought 3 books. He comprado 3 libros. También have tiene diferentes formas. Puede ser con has, como she has bought 3 books. Ella ha comprado 3 libros. Y también lo pueden usar en el pasado, el have, como had. I had bought 3 books. La diferencia entre I have bought y I had bought es I have bought es yo he comprado y I had bought es yo había comprado, el pasado. Estos son los tiempos perfectos. Tenemos el presente perfecto con have o has y el pasado perfecto con had y el pasado participio. Y claro, sin un verbo be o un verbo have, el presente participio es solo un adjetivo. Por ejemplo, the book written 100 years ago is interesting. El libro escrito hace 100 años es interesante. Aquí la palabra written no es un verbo. The book written 100 years ago is interesting. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Is. Es muy bien. The cake eaten yesterday was spoiled. El pastel comido ayer estaba podrido. En esta oración, eaten no es un verbo. ¿Cuál es el verbo? Was. Was. Ok, muy bien.
Y fíjense, muchas personas que estudian inglés como para hablarlo, obviamente no ven estas cosas, son cosas muy técnicas, pero es interesante saber que aunque una cosa es un verbo, no funciona como verbo en una oración. Como un pasado participio es un verbo, pero no funciona como verbo en estas oraciones. Y el problema en el TOEFL va a ser igual que lo del pasado, lo del presente participio. Les van a poner un espacio antes de un pasado participio y ustedes van a tener que decidir si hacer ese pasado participio un verbo o mantenerlo como un adjetivo. Y eso ya dependería de que si hay un verbo o no en la oración. The packages, los paquetes. The packages, mailed at the post office will arrive Monday. Los paquetes, enviados al correo llegarán el lunes. En esta oración hay verbo. Sí, ¿Cuál es? arrive. Will arrive, right? Entonces, mailed no lo podemos convertir en un verbo, ¿verdad? No le podemos agregar have ni were, porque si no ya tendríamos dos verbos y solo un sujeto. Entonces, automáticamente podemos decir que have y were están mal, porque ya tenemos verbo. Entonces sería them o just. 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 Sí, los paquetes apenas enviados al correo llegarán el lunes. ¿Ok? Fíjense que existe un problema grande aquí. Creo que en este ejercicio que vamos a hacer no vamos a encontrarnos con este problema y creo que tampoco en el TOEFL les van a dar esto, pero por si acaso, por si acaso. ¿Alguien me podría decir cuál es el pasado de... Clino, pues ya tiene ahí todos los ejemplos. No, Clino. Sí. ¿Cuál es el pasado de call? Cold. Called. Called. Ok. Called es el pasado. ¿Y el pasado participio? También es cold. También es called. Ok. Called es el verbo en el pasado y called es el pasado participio. El verbo en el pasado solo si es un verbo. Por ejemplo, yo puedo decir, I called my mom. Y called es un verbo. Bueno, necesitan tener cuidado de los verbos regulares, porque en el pasado solos sí son verbos, pero en el pasado participio les faltaría una forma de have o una forma en el verbo be para que sean verbos. Esto es importante cuando, bueno, como les he dicho, si ya hay un verbo, pues no hacer otro verbo con el ejercicio que nos está dando el libro. Bueno, vamos a ponerlo en práctica. Number 3, yo lo hago. Aquí vamos a igual subrayar el sujeto una vez, el verbo dos veces y vamos a encerrar el pasado participio y decidir si es adjetivo o verbo. Number 3. The chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. The chapters es el sujeto. Were taught, verbo. Will be, otro verbo. Los pasados participios, taught, bueno, es lo único que encontré,
En este caso es un verbo. Pero ya tenemos otro verbo. Entonces esto no está bien. Está incorrecto. ¿Cómo lo podríamos corregir? Igual que los otros, quitando el where. Quitando el were. Muy bien. Porque con were sería, los capítulos fueron explicados por el profesor esta mañana, estarán en el examen de la próxima semana. Suena raro. Los capítulos fueron explicados, estarán en el examen. Suena raro. Pero si quitamos el were, sería, los capítulos explicados estarán en el examen de la próxima semana. Ahí sí está bien. Good. Number 4. Rafael. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. El sujeto the loaves of bread, Okay. el verbo were baked Thank you. y pues ya. Okay, pues ya, yes. And baked is a verb. Verbo, Very good. ya está bien. Ujú. Thank you. Okay, good job. Jesús. Creo que esto solo vamos a hacer una cada una y continuamos. Jesús. The ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Entonces, the ports sería el sujeto. Ujú. Were reached es un verbo. Verbo. Ujú. Ujú. By the sailors were under. Were es otro verbo. Ujú. Y, ujú, y reached está funcionando como verbo ahí. Ese presente, Exactamente. ese pasado. Ujú. Y pues está incorrecta porque tiene dos verbos. Okay. Eliminamos. El were. Very good. Easy. Number 6. Israel. Those suspect in the strength. ¿Cómo lo pronuncia? How do you pronounce it? String. String is correct. Yeah. Strength or robberies were arrested by the police. El sujeto sería those suspect. Verbo were arrested. Were arrested. Okay. Y el pasado participio sería arrested. Muy bien. Y yo creo que está bien la frase. Okay. It's good. Yeah, it's correct. Es correcto que tiene un sujeto y un verbo. And Diana. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the county. ¿County? Or County. county, okay. Nuestro sujeto es the pizza. Nuestro verbo is served. Tenemos otro verbo is. Y served en este caso es verbo. Okay. Good. Y la oración está incorrecta. Very good. ¿Cómo nos corregimos? Le quitamos el is, el primero. Perfect. Perfect. La pizza servida en este restaurante es la más deliciosa del condado.
Ok, good, good, good. Bueno, creo que ya entienden el concepto de los participios. El presente participio es ing y el pasado participio puede terminar con ed o puede ser un verbo irregular y ya tiene una terminación diferente. Aquí es importante identificar cuándo es un sujeto, perdón, cuándo es un verbo o cuándo es un adjetivo, para asegurarnos de que todas las oraciones tengan un sujeto y un adjetivo. Podrían sacar un papel, una nota, o tal vez en un documento Word o en sus apuntes, en sus notes, y escribir 1 a 10, 1 to 10. ¿Se acuerdan cuántas preguntas vienen en la parte de estructura y expresión escrita del TOEFL? ¿Se acuerdan cuántas preguntas eran? Era exactamente como el examen muestra que les mandé. Ay, pues eran 40 preguntas en total. 40 questions. ¿Se acuerdan de cuánto tiempo les tocaba? O sea, ¿en 25. cuánto tiempo terminamos? 25, ¿verdad? 25 Ujú. Ah, minutos. sí, eran 25 minutos, sí. Muy bien. Aquí hay 10 preguntas y me gustaría como ver cómo lo pueden hacer en 6 minutos y 15 segundos, que sería 25 dividido por 4. Ah, su ¿Ok? más rápido. Y bueno, si no lo terminan en 6 minutos y 15 segundos, no pasa nada, pero quiero que lo intenten. Creo que aquí tengo una opción yo de poner un Un cronómetro, creo que sí. cronómetro, pero no sé dónde encontrarlo. ¿Y estos ejercicios son de todo lo que hemos visto hasta ahorita o en específico de lo último que hemos visto? De las habilidades 1 a 5. Entonces, les recuerdo, ¿no? Todas las oraciones llevan un sujeto y un verbo. Cuidado con los objetos, que son palabras que van después de verbos o preposiciones. Cuidado con los apositivos. Recuerden que si hay 2 comas, tiene que haber un sujeto antes de la coma y un sujeto dentro de las comas. Y tienen que referirse a la misma persona, a la misma cosa. La cuarta es cuidado con los presente participios y la quinta es cuidado con los pasado participios, de que si son verbos o no son verbos. ¿Ok? Creo que no puedo poner temporizador al menos que estemos en la sala principal, pero si estamos en la sala principal no puedo mostrar las preguntas. Así que lo voy a poner aquí en mi teléfono y ustedes avancen lo mejor que puedan y yo ya les digo cuando, por ejemplo, les falta 1 minuto para que terminen las últimas preguntas. ¿Ok? Ya, así antes de empezar, escriban de 1 a 10 para que nada más vayan escribiendo A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Ya. ¿Ok? Rafael, Jesús, Israel, you ready? Sí, sí alcanzan a ver todas las preguntas bien. Sí. Sí. Ok. Bueno, por favor, empiecen y ya. Voy a borrar todo lo que tenemos acá en este lado y les voy a decir las respuestas correctas. La número 1 es B. No, no, no cambie nada todavía. Quiero quiero ver qué es lo que más se les complica para ayudarles con eso. Perfecto. Ok. Bueno, estas son
las respuestas correctas. ¿Cuántas obtuvieron correctas? Diana? 7. Okay, very good. 7 de 10. Let's see, Jesús. 10. 10 de 10. Sí. Oh my God. Muy bien. El primero, ¿eh? Primero en la historia de la historia. 10 y 10. Rafael. Yo 6. Ok. 6, 10. En Israel. 7. 7, 10. Ok. Todo está muy bien, ¿eh? Todo, 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 todo. Todos quieren un nivel B2 y si tienen este porcentaje de 70%, bueno, en el caso de Rafael sí te faltaría contar con una más. Con el 70% sí pueden obtener un B2. Eso está bien. Pero vamos a repasar las que les salieron mal. Diana, ¿a ti cuáles te salieron mal? Tu micrófono está apagado. La 7, la 8 y la 10. 7, 8, 10. Thank you, Jesús. En mi No, no, Ninguna. caso, ninguna, ¿verdad? Rafael, pero se me dificultó mucho la 10, la verdad. la Sí. 10. Ok, vamos a darle atención a esta entonces. Yo Eh, Y, la, y la Rafael, 6, de hecho, también. ok, también la 6. Ujú. yo Rafael, la 4, la 7, la 8, la 10. interesante, ok. Y Israel Las mías fueron la 3, la 7 y la 9. y la 9. Ok, good, good. Bueno, ni nos vamos a enfocar en las que les salieron bien para no confundirlos con esas y que en lo real les salga mal. Entonces vamos a enfocarnos solo en lo malo para mejorarlo. A pride of lions. Up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Una manada, creo que se puede decir es una manada de leones. Una manada, es un pride. Una manada de leones, hasta 40 leones, incluyendo 3 machos, muchas hembras y cachorros. ¿Tenemos un sujeto o no? Sí. La Sí, manada. la manada, ¿no? A pride of lions. ¿La oración tiene verbo? No, ¿verdad? En las respuestas, ¿cuáles no son verbos? ¿Cuáles no son verbos? La B. La D no es verbo porque le faltaría el verbo be, ¿verdad? Sí. Automáticamente podemos eliminar la D. ¿Qué otra podemos eliminar? It contains, porque tiene verbo y el sujeto. Exactamente. Muy bien, muy bien. Un momento. Sorry, mi esposa se está yendo y vino por las llaves del carro y a sacar mi dinero de la cartera. Ok. Well, eliminamos la B porque tiene un sujeto y ya tenemos sujeto en la oración original. Y también podríamos eliminar la C, pero tendrías que ser como muy bueno para la gramática para eliminar la C. Pero ¿por qué se eliminaría la C? Yo no la eliminé, por eso, esa fue la que puse. Esa fue la Ah, que me hiciste. porque, Ok. Ajá. porque como es a pride, o sea, es algo singular, para que quedara el verbo tendría que terminar con una S.
¿no? Exactamente. Podría ser a prior line contains. Ajá, exacto. Sí, Contains. sí. Pero Israel, ¿tú entiendes la diferencia entre un verbo sin S y un verbo con S? Sí, Sí, sí. Ok, sí, por ok. eso me fue. No, no te preocupes. A veces como que nada más necesitamos un recordatorio. Estoy seguro que ya no tendrás Gracias. problemas con esto. Y ya, si eliminamos esas, la única respuesta es la A. Y eso lo vamos a hacer. Esa es la respuesta correcta, la A. Yo recomiendo que, por favor, hagan, en inglés decimos the process of elimination. Siempre hagan eso. Siempre, siempre, siempre van a haber dos respuestas que de plano no deberían ir. Como en este caso, nosotros automáticamente eliminamos la B y la D. Ya nos quedaríamos con la A y la C. Ya si tú no sabes entre A o C, pues ya 50-50. Tienes el 50% de oportunidad de que te salga bien o no. Pero si no eliminas ninguna, solo tienes el 25% de que te salga bien. Entonces siempre eliminen las que obviamente no son correctas. ¿Ok? Okay. Number 4. Tea plants are small and white. Tenemos verbo, Are. are. Tenemos sujeto, Tea plant. tea plant. Pero Val- algo está mal ahí, ¿no? Tea plants are, una planta de té son, Son. está raro. Entonces tendríamos que complementar este sujeto con algo que es plural. Y tal vez ya no sea un sujeto cuando lo complementemos. ¿Qué podemos eliminar automáticamente? Porque el sujeto no concuerda con el verbo, ¿verdad? ¿Qué podríamos eliminar automáticamente? A y B. Ahí ve. La A y B. The no cambiaría nada. Seguiría siendo un sujeto singular y el verbo plural, así que no está bien. La B no está bien porque en la planta de té son, no. Nos quedamos con C y D. ¿Por qué la C no es correcta? Por el verbo. Bueno, no. Es adjetivo, eso no es verbo, ¿no? ¿Qué? Sería Sí, por la misma lógica, ¿no? Porque having flowers está siendo adjetivo, having, y de sería como la respuesta A prácticamente. exactamente, sí. La C no cambiaría el sujeto. El sujeto seguiría siendo singular y el verbo plural, así que no concuerdan. Y la única opción es la D. The flowers of the. Ahí sí, las flores de la planta de té son pequeñas y blancas. Las flores y are sí concuerdan. Las flores son. Entonces, si the flowers of the tea plant are white and small, ahora, ¿cuál sería el sujeto? The flowers. The flowers. Y of the tea plant, ¿qué sería? Prepositional phrase. Preposition of. Very good. Very good. Yes. Una frase preposicional porque of es una preposición y cuando combinamos una preposición y una cosa o preposición y una persona es una frase preposicional. Solo está ahí como para confundirlos. Solo está ahí para llenar la oración y confundirlos. Pero ya saben, si el sujeto es plural, necesitas también un verbo plural. O si el verbo es plural, necesitas un sujeto plural. La 6. Any possible academic assistance from taking stimulants, marginal at best. Tenemos sujeto. Mm, Sí, Any académicas. possible academic? Ya.
cualquier asistencia posible académica, de tomar estimulantes, marginal, lo mejor. Nadie le salió mal esto. Es is. ¿Por qué es lo correcto? No había verbo. No había verbo, muy bien. La A tiene verbo, pero no solo verbo. La B tiene verbo, pero no solo verbo. Y la D no es verbo. Entonces, la única respuesta lógica es la C, porque le falta verbo a la oración. Ok. Creo que esa me ha dicho Jesús que tienes problemas con esta, ¿no? Es que ¿Qué? me confundió la B y la C, porque ambas tienen, bueno, el verbo is, pero no sabía bien cuál podría quedar. Entonces elegí is al final porque supuse que era lo que no iba a cambiar que there no estaba cambiando algo en is. Entonces por algo, por alguna situación puse C, porque era la que no tenía nada. Ah, muy bien, bien. Tal vez eso te ayude. El there se considera un sujeto, ¿ok? There se considera sujeto. Pero es raro porque en español no. En español, por ejemplo, si yo digo, hay dos casas, en inglés sería, there are two houses. Pero there es sujeto y no estaría bien el there ahí porque ya tenemos un sujeto que sería any possible academic assistance. ¿Ok? Yes. There, chicos, no es un pronombre como I, you, we, they, he, she, it, pero sí es una palabra que se considera un sujeto para hablar de la existencia de cosas. ¿Cómo diría hay una casa? There is a house. There is a house, or there is one house, right? Yes, there puede ir con is o puede ir con are, dependiendo si es singular o plural a lo que te estás refiriendo, pero there es un sujeto. Number 7, aquí todos batallan con esta. Bueno, excepto Jesús. Henry Adams, born in Boston, famous as a historian and novelist. What is the subject? Henry Adams. Es que ya viéndolo con calma uno se da cuenta dónde la riega, ¿verdad? Yeah, ok. Y bueno, ¿qué habían elegido ustedes? Yo Bien, puse la D. la D, La C. la Yo C, también puse la C. la Agregué C. otro hit. Yo también. Ok, ok. Pero ya vieron por qué está mal. ¿Por qué está mal, Diana, Rafael? La C está. ¿Por qué está mal la C? Pues ya tenemos a nuestro sujeto que es Henry Adams. Entonces, más o menos recuerdo que la regla era sujeto, coma, ¿cuál era? ¿A positivo? Apositivo y luego coma y El verbo. verbo. Yeah. Sí, ahí es donde fallé. Yes. No te preocupes, no te preocupes. Aquí está raro porque es nacido en Boston. Born, sí. No es exactamente lo mismo que Harry Adams, pero sí se refiere a Henry Adams. Ok, good. ¿Y la de Israel por qué estaría mal? Mm, pues lo único que pienso es que porque estaríamos repitiendo el sujeto. Exactamente, sí. Ya en este caso hay un apositivo y los sujetos pues ya están ahí. Ya no necesitamos otro. Es correcto. Muy bien, muy bien. Ok. Good. Number 8. ¿Qué eligieron ustedes en la 8? B. Me puse ¿B? D. Yo la Ok. D. D. Ok. No, yo B. Oh, B. Ujú. Ah, ok, bueno, te tocó bien. Good, good, good. La mayor causa, la del jale de la luna sobre la Tierra.
tenemos un sujeto, ¿no? The major cause, la mayor causa, the major cause. ¿Qué falta? ¿Hacia qué? Off. Entonces tiene que llevar el off, ¿no? Es que yo tomé pool como verbo Tienes pool como verbo. Ah, ok, pero ahí dice the pool. y no es, The ¿no? pool. No, ajá, exactamente. Pull no es verbo porque lleva the. Pull sí puede ser como jalar, pero en este caso es como el jale o la succión. Y ya no funciona pull como verbo en este caso porque lleva the. O sea, Entonces, poco, todo de da antes elimina verbo. exactamente, si pones the antes de cualquier palabra no es verbo, es objeto o sujeto. Ujú. ¿Cuál fue la Entonces, pregunta? Que si pones que antes de que no es verbo. Es que no escuché, perdón. the, si pones the, Ah, ok. es que es el, la, los, las, ¿no? Sí, sí. Ya no es verbo, es sujeto, objeto. Yo no le encontraba ni una porque yo tomaba verbo y dije, o sea, no me daban. Ujú. Ok, ok. Entonces tú ya tenías tu sujeto y tu verbo, nada, ya nada más estás encontrando cuál es la que no tiene sujeto ni verbo. Ok, very good. Bueno, ya sabes que con the cambió la cosa. Entonces ahí faltaría un sujeto, perdón, faltaría un verbo. Tides, ¿saben qué son? Tides. No. Son como, no, no son olas, porque olas son waves, pero tides es como cuando sube o baja el nivel Ya. del mar. Ok, ¿la corriente o La no? marea, ¿no? La marea. La Ah, marea, muy bien, ya, la marea. La mm, marea de los océanos, pues no puede ser la D porque la D no tiene verbo. La C tampoco tiene verbo. De las mareas en el océano, no es verbo. Nos quedamos con la A y la B. A y B tienen verbos, pero la A sería como la mayor causa, la marea del océano, no. no, serían como dos sujetos, ¿no? La mayor causa y el océano son dos sujetos, no podía funcionar, pero the major cause of ocean tides, sí. Fíjense, aquí tenemos ocean tides, que sería como otro sujeto, pero no es sujeto. ¿Por qué? Porque va después es una preposición. Ajá, es Ajá, una prepositional phrase. yes. Y por Y ejemplo, la, la de, y la preposition of phrase es solo como una frase llenadora que complementa la oración. Dice, por ejemplo, la de qué, perdón. o sea, the ocean tides, ¿por qué no puedo ser? No Porque tiene. no tiene verbo, tiene verbo. Ah, ya Hay, entendí. Ah, sí, ya, sí, está. Ya. perfect, perfect. Entonces, la mayor causa de la marea del océano es el jale que la luna tiene sobre la tierra, la tierra. Number nine, still a novelty in the late 19th century. Aún es novedad en el siglo XIX. La D es la correcta. ¿A quién le salió mal esta? A mí, ¿Cuál dijiste tú, Israel? la A, was. Was. ¿Y qué te faltaría ahí? Mm, Porque en esta oración yo no veo ni sujeto ni verbo. ujú. Aún una novedad en el siglo XIX.
Cierto, No, ya con la D estaríamos abarcando los dos, sujeto y verbo. exactamente, la D Ok. tiene el sujeto y el verbo. Pero, ¿por qué still a novelty in the late 19th century? ¿Por qué esto no es un sujeto? ¿Cómo pueden identificar cuándo no es un sujeto? Porque ya sabemos que si va después de una preposición, no es un sujeto. Pero aquí hay otra cosa que les ayudará a ver que no es un sujeto. Tiene algo que ver con los appositives. Si no se te viene nada a la mente, dime, para explicarte. No quiero que... Sí, no, que- no, no. Ok, Pues había bueno, dicho, ¿no? Que no puede ir un sujeto después de apósito. No. bueno. Es que hay dos maneras de hacer una oración con el apositivo. Tenemos subject, el sujeto, más la coma, más el positivo, más la coma y eso es el verbo. Pero también tenemos el apositivo, coma, sujeto y verbo. Eh, Mm, lo que a mí me da a entender de que el still a novelty in the late 19th century no es un sujeto, es la coma. Si hay una coma ahí y no hay ningún verbo en lo que está antes de la coma, yo sé que ese no es un sujeto por la coma, porque lo que va antes de la coma es un apositivo, que sería como refiriéndose a lo mismo que es el sujeto, pero todavía faltaría el sujeto. El sujeto es photography, fotografía. Y photography sería algo que aún es una novedad en el siglo XIX. Y ya tener ok. el verbo y ya la oración estaría bien. La B no está bien porque le falta sujeto. Y la C no está bien porque tiene it y eso es photography. Tiene dos sujetos. Y finalmente la 10, a computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement on a local cable channel during rush hours. ¿Saben qué significa air? ¿Cómo transmite? Yeah, transmitir. Se transmite. Tenemos un sujeto aquí. Un sujeto no hay. Esa Sí, a computerized map, ¿no? computerized map. Ajá. ¿Qué sería of the freeways? Prepositional phrase. Ok. Voy a poner aquí PP, prepositional phrase. ¿Y qué sería using information gathered by sensors? Using, verbo ing, es Una, Adjetivo. un adjetivo. Y después tenemos embedded in the pavement, pasado participio. ¿Qué es esto? mm, Otro adjetivo sería, ¿no? Otro adjetivo. Y después tenemos on a local cable channel y during rush hours. Otro prepositional phrase y otro adjetivo. Rush, during rush hours.
Bueno, perdón. During rush hours no es un adjetivo, es un prepositional phrase porque during es una preposición durante. Ah, es verdad. Entonces tenemos un montón de cosas que no son necesarias para la oración. Lo único necesario es un sujeto y un verbo. Tenemos el sujeto, faltaría el verbo. Ahora, hay dos respuestas que no son verbos. Automáticamente las podemos eliminar. ¿Cuáles no son verbos? B Herring, y to air. to air. De. Sí, to air no es verbo porque tiene que ir acompañado con otra cosa. Por ejemplo, they want to air the show. El to siempre es como un complemento de otro verbo, pero si no hay verbo no hay que complementar. Nos quedamos con airs, airs o air. Perdón la interrupción, pero por ejemplo, en este caso, si usáramos el to como un para o no se puede. Sí, es como un para, exactamente. To air para transmitir o no podría en ese sentido sí ser un verbo. Mm, mm, es que sí es un verbo, pero no es un verbo principal, es un verbo para dar una razón. Ajá. Te doy un ejemplo. Si yo digo, we're getting ready, eso es una oración completa. ¿No, Diana? Sí, sí. Nos estamos preparando. Nos estamos preparando para transmitir el programa. We're getting ready to air the show. To air no es como no es el verbo en esta oración. El verbo sería are getting, ¿no? To air es, es lo que conocemos como infinitives. Ujú. Un infinitivo es to y un verbo base. Y esto son verb complements. Son verbos complementarios, no son verbos principales. El verbo principal siempre irá después del sujeto. Sí. Y no podemos decir, por ejemplo, podríamos decir we air shows. Nosotros transmitimos programas, pero no podemos decir we to air shows. Porque, pero no puedes. Faltaría un verbo. ¿Ok? Gracias. You're welcome. Ya como les he dicho, solo hay 5 formas de verbos. El verbo base, tercera persona, presente participio, pasado y pasado participio. ¿Ok? Questions? Mm, No? no, All right. Well then, thank you. my pleasure. Este ejercicio aquí es como los que hemos estado haciendo, pero ya incluye todo. Incluye los sujetos, los verbos, los apositivos, los objetos, los participios. Aquí vamos a hacer este ejercicio y solo vamos a subrayar el sujeto una vez y el verbo 2 veces y vamos a decir si es correcto o no. Por ejemplo, for 3 weeks at the beginning of the semester, students with fewer than the maximum number of units can add additional courses. For 3 weeks es sujeto? No. At the beginning, No, sujeto? No. Of the semester? no, No. Students? sí. Ahí sí hay un sujeto. With fewer, ahí ya es como. eh, Les digo, hay un montón de cosas que los van a confundir. Por eso es importante identificar las preposiciones, los apositivos, porque ya puedo identificar eso, tú podrás darte cuenta de que, bueno, no hay sujeto aquí, no hay un verbo aquí.
y tenemos cannot. Tenemos un sujeto y un verbo y la oración es correcta. Pero para una persona que no sabe cómo identificar una preposición, esto va a ser un problema. Porque lo que vaya después de preposiciones nunca son sujetos, son objetos. Number two, Rafael. On se considera preposición. Ya. Entonces, on her lunch es preposición. On her lunch hour es preposición. Ujú. Mm, went to verbo. Ok. Ahí ya es lo único que necesitas. ¿La oración está bien o está mal? Mal. It's wrong. ¿Qué le falta? El sujeto. Sujeto. Muy bien. Y Rafael, ¿por qué ahí no es necesario leer lo demás para saber que está mal? Porque el sujeto va antes del verbo. Very good. Exactamente. Para corregirlo, podríamos decir she, on her lunch hour, she went to bla, bla, bla. Eso fue lo que nos dijo al inicio, que leamos solo el inicio, que con el inicio vamos a saber. Yes. Yo me iba a ir de largo a seguir buscando, pero sí, sí. Ok. Muy bien, muy bien. No te preocupes. Number three, Jesús. ¿Qué significa y cómo se pronuncia fear? La verdad no sé qué es eso. The fear trees. The fear trees. Sería fear, esa es la pronunciación fear. Fear, ok. Bueno, entonces the fear trees sería un sujeto. Ajá. Were grown sería un verbo. Ok. Ujú. For the holiday season sería una preposición. Sí, ¿no? Ya. Sí. Ya. Ujú. Frase Y, preposicional. ujú. Y were harvest sería otro verbo. Y en y en noviembre, ¿qué sería? Y November sería otra preposición. Yeah. Y no Correct or está, incorrect? no está correcta, porque tiene dos verbos. ¿Cómo lo corregimos? Quitándole algún were de were grown o were harvest, tendrían sentido las dos. Muy bien, exactamente. Y acabo de buscar qué es. Yo también. Sí. Oh, It's very interesting, right? Es como un pino. ok, ok. All Sí. right. No A ver, sabía eso y me gustan las plantas, según. Okay, cool. Here. Number four, Israel. In the grove, the overripe orange were falling on the ground. ¿Qué es grove? In the Grove. Ajá. Grove es como un lugar donde crecen frutas y verduras. Eh, in the grove sería como la preposición. Ujú. The overripe orange serían el sujeto. Were falling el verbo. Good. Y otra preposición sería on the ground. Muy bien. Qué bien. Genial. Me da gusto que lo puedas identificar todo. Correct or incorrect? Correct. Correct. Wonderful. Gracias. Thank you. And Diana, number five. okay. The papers being delivered at 4 will contain the announcement of the president's resignation. Um, Nuestro sujeto son the papers, Ujú. verbo being delivered. Being delivered es un verbo. No, es un sujeto being delivered.
No, no, no sujeto tampoco. No, no, no. Es Mm, algo, es algo, pero no es sujeto ni es verbo. Presente va- participio. Ajá. ¿Qué ok. es un presente participio cuando no lleva el verbo be? Como interesting, Adjetivo. es un adjetivo. Yeah, Es verdad, es un adjetivo. good. Ok, at for es una prepositional phrase. Ujú, Will contain sería nuestro verbo. okay. The announcement sería nuestro sujeto. No, sujeto no, porque sujetos van antes del verbo. Ok, of the president's resignation No, sería, pero ¿qué sería the announcement? Porque no es sujeto, pero sí es algo. Ustedes ya saben qué es. también es una prepositional phrase, ¿o no? No, 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 porque no hay preposición ahí. ¿Qué va después de verbos, Diana? No, Igual lo que va después de preposiciones. complementos o algo así. Es un complemento, pero tiene un nombre específico. Ujú. Empieza con O, Un objeto. objeto. Sí, los sujetos van después de verbos o preposiciones. Y of the president's resignation sería, Un prepositional phrase. yeah. Ok. So we have the subject, adjective, prepositional phrase, verb, another object, another prepositional phrase. Is the sentence correct or incorrect? Sí está correcto. Está correct. Good. Ok. Eso es un poco de sintaxis, ¿no? Partiendo la oración en partes. Let's see, one more. One more. Rafael. A specialty shop with various blends from around the world in the shopping mall. El sujeto es a specialty shop Thank you. With various blends from around the from world. in the, no, pues le falta Yes. el verbo. Yes. Todas estas que son. Preposition. Yeah. Prepositional phrase, prepositional phrase, prepositional phrase. Una duda, me quedé pensando en la de arriba, en la de Diana, Ujú. donde dice being delivered. No había dicho que cuando es present participle, tiene que llevar, para que sea un verbo, tiene que llevar el verb to be antes. Correcto. Ajá. Y no muere la palabra en being y deliver no se puede considerar verbo. Mm, es que para que un presente participio o verbo ing sea verbo, tiene que ir acompañado de otro verbo be. Por ejemplo, si dijera esto, si yo dijera Rafael is, is being promoted, ahí sí está bien. Rafael está siendo elevado, promocionado. Ahí está bien. Pero no hay un verbo be antes de being. Sería the papers are being delivered, los papeles están siendo entregados, pero no hay verbo be aquí. Y es interesante porque being sí es un verbo be y delivered es un pasado, un participio, pero being en su forma ing, bueno, tendría que seguir la regla de que tienes que poner un verbo be antes del verbo ing para que se considere verbo. Y como se cumple, puede decir machuca el siguiente verbo, ¿no? O sea, se lo echa igual. Yeah, exactly, exactly. Ese sí está rarito. Ok, well, las habilidades 1 y 5. Ya con las habilidades 1 y 5, si hay 40 preguntas en esa sección, ya 15
serán resueltas con este tema. ¿Ok? Cuando terminemos de ver esto de la estructura y de todo, comprensión oral, comprensión lectora, haremos un examen como, ¿cómo se puede decir? En inglés, como le digo, sample test, yo, donde simulamos un examen real y van a ver mucho esto. Y el hecho de que ustedes puedan identificar las cosas, yo sé que tal vez sean de aburrir 2 horas de lo mismo, el mismo ejercicio, pero esta repetición les ayudará a memorizar las partes de las oraciones para que sepan qué está bien y qué está mal con la oración. ¿Ok? Ya acabamos con las habilidades más importantes. La próxima semana vamos a ver las habilidades que les fallaron ustedes más en el examen diagnóstico, que serían las habilidades 9, 12, 18, 25, 40, 47, 49, 50 y 58. ¿Ok? Diferentes cosas. Y también los meteremos en eso de la parte de la expresión escrita, donde la oración ya está completa y nosotros les tenemos que elegir qué está mal de la oración. Eso lo veremos la próxima semana, ¿ok? Mm, recuerden que para la tarea tienen el Appendix F. Eso lo rellenan con la forma de los verbos correctos y me la mandan durante la semana, ¿ok? Una pregunta. La próxima semana tenemos clases el jueves y el viernes. Si les doy otro examen diagnóstico para otra sección que sería el listening, ¿lo podrían realizar antes de la tercera semana de clases? Sí, Sí, son como 5 días, ¿no? Y igual, ese es corto, tomaría como 30, 35 minutos, lo que es un audio, pues. Yo les mandaría el audio por WhatsApp y ya también el examen, y ya lo pueden contestar como lo hicieron con este. ¿Ok? Sí. Perfecto. Ya les pasé sus contactos a esta escuela, se llama Active English, y ellos nos van a ayudar con los exámenes, esta vez en vez de Blue Books, porque Blue Books, la Angie, pues no está respondiendo rápido y eso no me gusta. ¿Ok? Y lo bonito es que esta escuela sí tiene fechas y son más rápidos. Con Blue Books tardaba a veces como 3 semanas en llegar el TOEFL. Y ya con esta nueva escuela me están diciendo que en 10 días ya les llegan. Entonces, si lo toman no sé, el 11, creo que las fechas eran el 11, 13, pues ya les llegaría como para los 20, tal vez antes de Navidad. Su regalo de Navidad. ¿Ok? Gracias. Cool, cool, cool. Bueno, O sea, perdón una pregunta. Entonces, ¿el TOEFL ITP consta de 40 preguntas? no solo una sección. Ah, ok. Sí, Ya en sí, porque total. yo recuerdo que cuando tomé ese hace siglos eran un montón y yo que no recordaba que fueran tan poquitas. Ah, sí, les mandé el examen diagnóstico, pero solo de una sección. Ah, ok. Sí, sí, sí. Faltan otras 2 secciones. Pero en Ya. total son 140 preguntas. 140. ¿Ok? Y entonces a partir de mañana subiría los videos a YouTube Sí, para sí. echar una estudiada. De hecho, uno ya está subido a rato que ya, bueno, es que se descarga de Zoom y ya después se sube a YouTube. Ya cuando lo haya subido se los mando para que puedan repasar cualquier cosa. ¿Ok? Va, gracias. Ok. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten me mandan un mensaje, ¿ok? Muchas gracias. Excelente fin de Bye. semana. See you, doctors. See you. Bye.